En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, envíanos a tu Santo Espíritu para que renueve en nosotros todas las gracias que hemos recibido desde nuestro bautismo y confirmación. Gracias, Señor, que sabemos que nos escuchas, que nos atiendes y que nos das todo lo necesario para poder entender tu palabra y sobre todo para poder vivirla. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era Como en en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Préstame tus hojitas, Chili. Qué rico. Ni que me bañé, qué rica se siente. Bueno, pues vamos a continuar con el tema de la confirmación. Estuvo muy interesante la clase pasada del bautismo y comentábamos de que el bautismo y la confirmación van de la mano una de la otra. Vimos la manera trinitaria en la que nos da la fórmula Jesús para los bautizos. Bueno, entonces ahorita lo que vamos a ver es la confirmación, que son los dones que recibimos del Espíritu Santo. Les comentaba también que en cualquier momento que puedan, que compren su catecismo de la Iglesia Católica. Ahorita se me olvidó agarrarlo para traer. Bueno, pues vamos a ver los dones del Espíritu Santo. Vamos a buscar la primera cita que nos da, que es Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. ¿Ya? A cada uno se le da una manifestación del Espíritu Santo para el bien común. Sí, Uno por el Espíritu tiene el don de hablar con sabiduría. Otro, según el mismo Espíritu, el de enseñar cosas profundas. A otro por el mismo Espíritu se le da la fe. A este por el único Espíritu se le da el don de sanaciones. ¿Sigo? Aquel realizar milagros, a uno el don de profecía, a otro el don de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, a este hablar lenguas diversas, a aquel el don de interpretarlas, pero todo lo realiza el mismo y único Espíritu, repartiendo a cada uno como quiere. Ahí están, esos son los dones del Espíritu Santo que todos recibimos desde la confirmación. El Espíritu Santo nos regala estos dones a todos, pero siempre en unos se les manifiesta, además de los 7 dones que todos tenemos, se les va manifestando poco a poco diferentes virtudes en cuanto a los dones. ¿Por qué digo que virtudes? Porque la oración es una virtud. La oración es una virtud que muy pocos trabajan durante su vida. Por eso vemos que hay muchas manifestaciones del demonio, porque muy pocas personas hacen oración como debe de ser en sus hogares. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo en la Sagrada Familia nos decían que la familia que reza unida permanece unida. Y esta es una gran verdad, porque si vemos a las familias que son católicas
pero católicas que llevan a cabo su fe, que la viven como debe de ser, que oran, que confiesan, que comulgan, y que tienen un ministerio en la iglesia, realmente permanecen unidas a pesar de todos los problemas, de todas las pruebas que Dios les mande, van a permanecer unidos. Pero las personas que no hacen oración o que se dicen católicas pero no viven su fe, con una prueba que ni es tan fuerte, tan grande, caen y empiezan con el por qué a mí, por qué yo, por qué eres así conmigo, no que existes, por qué permites que me pase esto, exactamente. Y de ahí vienen y se pasa de una etapa a otra hasta que llega el momento de la rebeldía y que claudican en la fe y que se cambian de religión o simplemente dejan de creer. Esto nos hace pensar de que estas personas no creían realmente, porque vienen de familias disfuncionales, porque vienen de familias no creyentes, y la mayor parte de las manifestaciones donde se han hecho exorcismos es en familias donde hay dudas, no donde no se cree, que es diferente. Sí creyeron en algún momento y tuvieron dudas, y por esas dudas es que se da ese tipo de manifestaciones demoníacas. ¿Por qué? Precisamente por su fe tan raquítica, por su fe tan débil. Entonces es cuando el demonio encuentra puertas abiertas y se mete. ¿Por qué en las familias donde no creen no se da? Pues porque esos ya los tiene ganado el demonio. De por sí ya son gente que dice el demonio, pues ¿para qué me voy a manifestar si ya son míos? Por ejemplo, los drogadictos, los borrachos agresivos, los asesinos, a esos no se les va a manifestar el demonio, porque el demonio está dentro de ellos. Ya lo que hay que hacer es orar por ellos para que haya una lucha interna entre si cree o no cree. Y entonces ahí se va a dar cuenta realmente la persona de qué es lo que está haciendo, hacia dónde está yendo, hacia dónde dirige su vida y después su alma, porque cuando se mueren es lo peor que le va a suceder, no ahorita cuando está vivo, sino después de que muere. Bueno, entonces ahí vemos los dones del Espíritu Santo. A unos les da el don de lenguas. No sé si algunos de ustedes han escuchado, han asistido a alguna misa carismática donde se da, donde se manifiesta mucho más este tipo de dones. Cuando, por ejemplo, hay alguna oración de liberación y se empieza a hacer oración y poco a poco se empieza a sentir ese calor del Espíritu Santo, cuando de repente se sueltan y el Señor derrama esos dones y se empieza a manifestar el Espíritu Santo. Entonces ahí en muchas ocasiones lo que más se manifiesta en las personas es el don de lenguas. Muy pocas veces he escuchado yo de que haya alguien que interprete lo que están diciendo los que están orando en lenguas. Eso no sé a qué se debe. Puede ser que no haya ninguna persona preparada, puede ser que todos, pues yo creo que la mayoría desea tener el don de lenguas, porque es algo bonito, porque hay un lenguaje en el que se mezclan diferentes lenguas antiguas ya muertas, pero también hay lenguaje angelical. Entonces,
se puede diferenciar cuando es una oración en lenguas, pero de palabras humanas, y cuando no es así. Se puede notar la diferencia entre ambos. Pero hasta ahorita yo no he escuchado a muchas personas que den su testimonio, que ellos pueden interpretar a las personas de don de lenguas. También el Señor nos da el don de profecía, o sea, de lo que hablaba la Sagrada Escritura, de que pueden explicar cosas profundas del misterio de Dios. Ese es el don de profecía, el que nos puede explicar perfectamente la vida de Jesús, o algo que se pone en las manos del Señor en una oración de liberación. El Señor se manifiesta y te contesta y te dice qué es lo que tienes que hacer. Como por ejemplo el don que tiene Gloria. Gloria tiene el don de profecía. Y muchas de las cosas, cuando ella hace la oración de sanación, han habido varias personas que también han sanado a través de la oración de liberación que ella hace por Face. Y fíjense, toca corazones y toca la salud de las personas, estén en donde estén. También el Señor nos da el don de la sabiduría, el saber, por ejemplo, la forma de dar un consejo. A veces tú no sabes que ya tienes ese don, pero a veces te das cuenta cuando ya estás estudiando la palabra de Dios y alguien se acerca a ti y te dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que tengo este problema. El Señor se puede manifestar a través de ti porque tú ya tienes un conocimiento. Entonces el Señor va a tomar tu conocimiento y a través de ti va a dar el consejo que esa persona necesita en este momento. No sé si a alguno de ustedes les ha sucedido, pero yo creo que sí. Tiempo siempre me dicen que porque no soy psicóloga, porque siempre sé escuchar y doy buenos consejos. Claro, no lo llevo a cabo tal vez yo, pero siempre me han dicho, ¿por qué no estudias en psicología si eres muy buena para aconsejar? O sea, siempre tengo algo bueno para decirle y que los ayuda. Tengo amigos, por ejemplo, tengo un amigo que se estaba divorciando, que no sé qué, y él veía, siento que más que sabiduría, sino que yo le daba otro punto de vista que él no veía por estar dolido, por su engaño, todo lo que pasó con su mujer, ¿no? Entonces yo le explicaba en mi forma de como mujer y como amiga también, explicarle y le fue muy bien. Me decía, te voy a pagar a ti en vez de a mi psicóloga, porque me ayudas más tú que ella. Sí, fíjate, y si ese don que ya de por sí Dios te lo regaló desde tu nacimiento, tú le permites a Dios que Él tome ese don que tú tienes y que lo transforme para bien de las personas y también para tu propia familia. Claro. Imagínate las cosas tan hermosas que van a suceder a través de ti. Vas a ser un conducto de Dios por el cual Él va a tocar corazones. Entonces, ofrécele tu don al Señor para que esa confirmación del Espíritu se realice a través de ti en otras personas. Ese es un don muy, muy, muy bonito. También está el don de visión, el don de poder ver. Puedes ver muchísimas cosas que el Señor te va a regalar. Puede ser que te lleve al cielo, puede ser que tú veas a la Virgen, puede ser que veas al mismo Jesús, puede ser que veas a Dios en su trono. Su rostro nunca lo vas a ver, porque nadie lo ha visto, solamente Jesús, que procede de Él. Pero sí puedes ver el trono de Dios. Y son cosas maravillosas, son dones preciosos que todos tenemos. Eso es lo maravilloso, que todos lo... ¿Ah? Mi papá igual tenía ese don. Todos lo tenemos. Todos los que fallecían en la familia se iban a despedir a través de él.
algo parecido me pasa a mí. Pero lo maravilloso es Todos lo tenemos, pero no lo desarrollamos, o no nos, o en el momento indicado se va a dar, o a las personas indicadas. todos lo tenemos, pero si tú, por ejemplo, no estás en contacto con Dios, no le das la oportunidad de que Él te muestre qué dones puedes desarrollar para tu propio beneficio como persona, para tu alma o para el beneficio de la comunidad. Porque hay diferentes, hay etapas en el crecimiento de los dones, hay diferentes etapas. Inicias a veces con tu propia persona, por ejemplo, el don de oración. Empiezas orando por ti. ¿Por qué por ti? Para que el Señor para que te dejes guiar por el Señor, que te tome de la mano y que te lleve a donde Él quiere que tú vayas, para que Él te enseñe, para que Él te muestre ese camino y qué es lo que Él quiere que tú hagas por Él con las demás personas. Por eso tienes que hacer oración por ti, para que tengas una fe firme, porque desde el momento en que empiezas a vivir estos dones, empiezan los ataques del demonio, pero tremendos, tremendos. De eso sí puedo dar fe yo porque me ha pasado. Cuando empiezas con las oraciones, vienen diferentes tipos de cosas a tu mente que te distraen y te sacan de la concentración de la oración. Me ha sucedido que a veces empiezo a rezar, de repente no sé qué estoy diciendo, no sé qué, se me ve el rollo de qué estoy haciendo. Entonces empiezo otra vez. A veces tengo que empezar 3, 4 veces porque no sé en qué me quedé, no sé qué es lo que estaba yo rezando. ¿Por qué? Porque vienen, ay, que se me olvidó esto, pero se viene una cosita y se hace una historia en tu mente. Sí me pasa. No sé si les ha pasado a ustedes. Y por último me duermo y no terminé. Y no terminas, exactamente. Pero es eso, que viene una idea y de una idea se forma una historia en tu mente y eso ya te distrajo. Entonces ya no sabes qué estabas haciendo, en qué me quedé, qué estaba yo haciendo, qué estaba yo diciendo. Entonces no puedes permitir, en ese caso no puedes permitir darle gusto y que digas, como ya no sé qué estaba yo haciendo, lo voy a dejar, luego lo hago. Es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque le estás dando gusto. Y volvemos otra vez en la confirmación, confirmar nuestra fe. Eso es lo que significa el sacramento de la confirmación. Confirmar en cada momento de nuestra vida nuestra fe en el Dios uno y trino. Y al estar confirmando nuestra fe, le estamos abriendo la puerta al Espíritu Santo para que entre en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque cuando empiezas a hacer oración seguido durante el día, créanme que la vida les cambia. Su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de sentir, su forma de vivir completamente. ¿Por qué? Porque ya no eres tú quien está viviendo tu vida, sino estás permitiendo que el Espíritu viva en ti y que la gente que hable contigo no te vea a ti, que vea a Dios, que vea a Jesús, que vea que eres un instrumento del Señor y que con confianza se puedan acercar y decir, yo quiero
hacer lo que tú estás haciendo ahorita. Yo te veo tan tranquilo, tan con un semblante de paz, de felicidad. Yo quiero ser así. ¿Qué estás haciendo? Porque hay gente que se acerca y te pregunta, ¿cómo es que estás ahorita así? Pues es que ya no eres tú. Y San Pablo lo dice, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Y casualmente hoy, en la primera lectura de hoy fue en el Evangelio, cuando agarra, se va San Pablo a Damasco y en el camino lo tiran por una luz cegadora. De hecho, él pierde la vista y escuchan todos una voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en el buen sentido de la palabra. Buscar, perseguir a Jesús. En algún momento nos va a hacer caso. Porque bien lo dice también otra lectura, el que busca, encuentra. El que llama, se le abre. El que pide, se le da. Pero si no buscamos, si no pedimos, si no llamamos, si no lo perseguimos, no nos va a hacer caso. Tenemos que estar sobre Él, pidiéndole, Señor, reaviva mi fe, Señor, confirma mi fe, Señor, ayúdame a que venga el Espíritu Santo a mí, que Él me guíe, que Él me lleve de la mano. Eso es la confirmación. Y de que está en la Biblia, pues lo estamos viendo, si ahí están los 7 dones del Espíritu, ya está más. Porque no se limita únicamente a 7 dones, porque de un don puedes sacar muchos más. Entonces nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, dice, en efecto, a los bautizados el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. Es lo que estamos diciendo, nos fortalece. Si tú lo dejas vivir en ti, te va a hacer mucho más fuerte, como no tienen ustedes una idea. De esta forma quedan obligados aún más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y obras. Y esto de sus palabras y sus obras no solamente es una frase bipolar, podríamos decir, porque por ambos polos podemos decir que se cumple con las palabras y obras del Señor Jesús y del Espíritu Santo. Y cuando Él ya vive en ti, entonces ya son tus palabras y tus obras hechas por uno solo, que es Dios. O sea, ya no eres tú, ya no son tus palabras ni tus obras, sino que son las obras y palabras de Dios reflejadas a través de tu vida para los que viven alrededor de ti. Y entonces se cumple como dice San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Y vamos a ver qué nos dice en Hechos 19, capítulo 19, versículo 6. Hechos. Después de San Lucas, después de los evangelios. San Marcos, San Lucas, San Juan. Capítulo 19, versículo 6. Hechos 19, 6. Dice, Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Ahí está, es lo que estábamos hablando de los dones que el Señor nos regala a través del Espíritu Santo. Ahora, esto de la imposición de las manos, esto lo vemos cada vez que vamos a una confirmación.
Y de hecho, no sé si han notado ustedes de que la confirmación no la dan los sacerdotes, lo dan los obispos o arzobispos. Bueno, en realidad son obispos todos, solo por la diferencia de la arquidiócesis se vuelve arzobispo, pero de que son obispos todos son obispos. Entonces, eso de la imposición de manos es una práctica que Jesús inició con ellos. De hecho, Él cuando les dice, vayan, pone sus manos Jesús así. No lo dice, pero nosotros ya lo hemos visto cuando dice, vayan y prediquen. Es una imposición de manos. Eso se lo hizo a sus apóstoles, porque era la manera de cómo enviarlos, el decirles vayan. Eso hasta nosotros lo hacemos con nuestros hijos. Anda, ve a hacerme tal cosa. Esa es una forma muy propia de dar una orden. Anda y hazme tal cosa. Siempre señalas qué es lo que van a hacer. Y se lo dices con tu mano así, anda y haz. ¿Por qué? Porque es una señal de mandato. Es lo que hacen entonces los apóstoles con sus discípulos. Cada vez que ellos ordenaban obispos o presbíteros o diáconos, como vamos a estar viendo durante los 7 sacramentos, porque los 7 vamos a estudiar, en la mayoría de ellos había una imposición de manos. Solo en el bautismo no, pero en la confirmación sí, y también en lo que es la confesión, también el sacerdote te pone la mano y te dice, yo te absuelvo. Y en la confirmación y en el orden sacerdotal, también a los sacerdotes les imponen las manos por el arzobispo y les dice, ve y predica el evangelio. Y también en la unción de los enfermos, también se les imponen las manos. O sea que casi en todos los sacramentos recibimos la imposición de manos. En unos son los presbíteros y en otros son los sacerdotes. O sea, los obispos, perdón. Los presbíteros y los obispos. El obispo exclusivamente en la confirmación. En los demás son los sacerdotes, como es en la confesión, en la unción de enfermos, son los sacerdotes los que te imponen las manos. Y esto también vamos a ver qué nos dice el Antiguo Testamento acerca de la imposición de manos. En Isaías, Antiguo Testamento, Isaías capítulo 11, versículo 2. Dice, sobre el cual se posará el Espíritu del Señor, espíritu de sensatez e inteligencia, espíritu de valor y de prudencia, espíritu de conocimiento y el respeto del Señor. ¿A quién creen ustedes que se refería en cuanto a que se posará sobre él? Jesús. A Jesús en el bautismo, y lo está diciendo claramente. Repite la lectura. Sobre el cual se posará el Espíritu del Señor, espíritu de sensatez e inteligencia, espíritu de valor y de prudencia, espíritu de conocimiento y respeto del Señor. Exactamente. En ese momento se refería a Jesús. Pero fíjense ustedes de la maravilla tan grande que cuando Jesús nos traspasa a nosotros el Espíritu Santo, cuando Él dice, sopla y dice, reciban ustedes al Espíritu Santo, ya no solo se hace efectivo en Él como persona, sino que también traspasa eso precisamente a todos aquellos que reciben la confirmación en el Espíritu. Y San Pablo nos dice en la lectura de la semana pasada
¿qué bautismo recibieron? ¿Se acuerdan? Sí. Cuando abrazaron la fe, ¿qué bautismo recibieron? Recibieron al Espíritu Santo. ¿Y qué le contestan? No. Ni siquiera. Sabía que había Espíritu Santo. Entonces dice, bueno, los voy a confirmar en la fe y los vuelven a bautizar entonces ya con el bautizo de Jesús y reciben la confirmación de manos de San Pablo. Entonces en ese momento nosotros ya no solamente Jesús recibe todas esas virtudes, dones, gracias del Espíritu Santo, ya no son exclusivas de Jesús, porque Jesús practicaba perfectamente todo lo que dice la lectura. ¿Qué dice el don de sabiduría? De sensatez, inteligencia, valor, prudencia y conocimiento, respeto. Todo eso lo practicaba Jesús con todas las personas con las que se topaba y tenía un valor enorme. ¿Cómo no? Si estamos viendo que se metía al templo de Jerusalén y ahí predicaba y allí decía, y cómo le decían los sumos sacerdotes, ustedes son sepulcros blanqueados, hipócritas, fariseos, o sea, para que se lo vaya, es como que vayas aquí al gobierno del estado y le digas a Vila, eres un mentecato, hijo de la fregada, era decirle eso. O sea, no cualquier persona lo hace, solamente alguien que tiene un valor muy grande para enfrentarse a semejantes personas que sabíamos que tenían el poder de poder fregar gente. De hecho lo hacen y hasta lo mandan a matar. Sí, pero él también ya se había enfrentado a ellos y ya les había dicho sus verdades y ya les había dicho de qué pie cojeaban y precisamente por eso lo mandan a matar, porque no soportaban que les dijera la verdad en su cara y sobre todo delante del pueblo. O sea, no es solamente era que te lo diga a ti en privado, sino que se los decía A todos. delante de todos. Y era, entonces, por eso digo que todos esos dones y todas esas gracias del Espíritu Santo, Él las tenía a flor de piel y las vivía y las repartía. Porque Él era muy sabio, sino como las veces que le pusieron pues piedritas en el camino, como cuando le dicen, bueno, ¿tú qué dices? ¿Debemos de pagar el diezmo o no? Era una trampa. Y él que dice, a ver, que me muestren una moneda. ¿De quién es esta figura? Del César. Pues dale al César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. O sea, le ponían trampas. Y él muy sabiamente sabía perfectamente